Al principio de la auditoría, es importante tener claro todos los términos de los acuerdos del encargo para que la auditoría parta desde un principio con transparencia y claridad. Al igual definir la importancia de la responsabilidad del auditor con respecto al fraude en la auditoría de los estados financieros. Y para ello contamos con el apoyo de los estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, siendo el primer caso NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Nos apoyarán Jennifer Rodas y Leandra Herrera. Nuestra estructura será alcance, objetivo, definiciones y requerimientos. Alcance, objetivo y definiciones. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Ello incluye determinar si concurren ciertas condiciones previas a la auditoría, cuya responsabilidad corresponde a la dirección. Los encargos que proporcionan un grado de seguridad, entre los que incluyen los encargos de auditoría, solo podrán aceptarse cuando el profesional ejerciente considere que se cumplirán los requerimientos de ética aplicables, tales como la independencia y la competencia profesional, y cuando el encargo presente determina características. Las condiciones previas que están bajo control de la entidad y sobre lo que es necesario que el auditor y la dirección de la entidad alcance un acuerdo. Es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se vaya acordando la premisa sobre que la auditoría se va a realizar mediante dos cuestiones: la determinación de si concurren las condiciones previas de la auditoría y la confirmación que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección, y cuando procedan los responsables del gobierno de la entidad acerca del encargo de auditoría. Condiciones previas a la auditoría. La dirección utilizará un marco de información financiera aceptable para la preparación de estados financieros cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad, con una premisa sobre que se realiza a una auditoría. Y en la norma, cuando se vea la referencia la dirección, se deberá interpretar a que se refiere a los responsables del gobierno de la entidad. Requerimientos: condiciones previas a la auditoría, acuerdo de los términos del encargo de auditoría, auditorías recurrentes, aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría, consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. Bueno, en este primer requerimiento, la norma nos indica que es importante que el auditor previo a la auditoría determine si el marco de información financiera utilizado para la elaboración de los estados financieros es aplicable y que la dirección confirme y reconozca su responsabilidad con la preparación de los estados financieros conforme al marco de información financiera aplicable, contar con un control interno para la preparación de los estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error, y que proporcione al auditor toda la información necesaria, información adicional que sea requerida por el auditor y el acceso ilimitado a todas las personas que el auditor considere necesario. En este siguiente requerimiento, la norma nos establece que el auditor acordará los términos del encargo de auditoría con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad según corresponda. Esto se hará en una carta o alguna otra forma por escrito y normalmente se hace constar el objetivo, alcance, las responsabilidades del auditor, las responsabilidades de la dirección, se identifica el marco de información financiera aplicable para la realización de los estados financieros, se hace una referencia de la estructura que va a contener el informe que va a ser emitido por el auditor. Y también se debe de realizar una aclaración que pueden existir algunas circunstancias que hagan variar la estructura del informe que se detalló anteriormente. En este requerimiento, la norma nos indica que el auditor valorará si existen circunstancias por las cuales se requiera que se realice una revisión de los términos del encargo de auditoría que ya existían en su momento con el cliente, o bien si vale la pena realizar un recordatorio de todos los términos y condiciones del encargo de auditoría que ya existían con ese cliente.
En este requerimiento la norma nos indica que el auditor no deberá de aceptar una modificación en los términos del encargo de auditoría si no existe una justificación razonable para poder hacer estos cambios que está solicitando el cliente. Este requerimiento nos indica que si existen disposiciones legales o reglamentarias que complementen las normas de información financiera establecidas por un organismo emisor de normas autorizado y reconocido, el auditor tiene que determinar si existe conflicto entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales. Conclusión. Esta norma prescribe los términos de los trabajos de auditoría, teniendo una vital importancia la carta compromiso donde se informa al auditado sobre la naturaleza del trabajo y aclara las responsabilidades de los involucrados para así evitar los malos entendidos respecto al trabajo. Para nuestro siguiente caso, NIA 240, responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Contamos con el apoyo de Hugo Román y Carlos Cetina. Nuestra estructura será: alcance, características del fraude, responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude, objetivos, definiciones y requerimientos. Alcance, características del fraude, responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude, objetivos y definiciones. Alcance de la NIA 240. Esta norma internacional de auditoría trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude de la realización de una auditoría a los estados financieros. Se basa en el contexto de aplicar la NIA 315 y la NIA 330 en relación a los riesgos de incorrección material debido a fraude. Características del fraude. Las incorrecciones materiales en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue el fraude del error es la acción subyacente que da lugar a la incorrección en los estados financieros, sea o no intencionada. Responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. Los responsables del gobierno de la entidad, así como la dirección, son los principales responsables de la prevención y detección del fraude. Objetivos de esta norma. Para el efecto, tomaremos en cuenta 3 objetivos que son los principales. Identificar el valor de los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos de valoración de incorrección material debido a fraude. Responder adecuadamente al fraude, a los indicios de fraude identificados durante la auditoría. Definiciones. Fraude. Es un acto intencional realizado por uno o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Factores de riesgo de fraude. Hechos o circunstancias que indican la existencia de un incentivo o un elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. Requerimientos: escepticismo profesional, discusión entre los miembros del equipo del encargo, procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude, respuesta a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude, evaluación de la evidencia de auditoría, imposibilidad del auditor para continuar con el encargo, manifestaciones escritas, comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión, y documentación. Requerimientos de la NIA 240. Escepticismo profesional. De conformidad con la NIA 200, el auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, reconociendo que a pesar de las experiencias previas sobre la honestidad e integridad de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad, es posible que exista una incorrección material debido a fraude. Salvo que tenga motivos para creer lo contrario, el auditor puede aceptar que los registros y los documentos son auténticos. Si las condiciones identificadas durante la realización de la auditoría llevan al auditor a considerar que un documento podría no ser auténtico o que los términos de sus documentos se han modificado, puede que este hecho no sea revelado por el auditor al llevar a cabo las investigaciones detalladas. Discusión entre miembros del equipo del encargo. La NIA 315 requiere que se discuta entre los miembros del equipo del encargo
y el socio del encargo determinen las cuestiones a comunicar a los miembros del equipo que no participen en la discusión. La discusión podría dar un énfasis especial en el modo que los estados financieros de la entidad pueden estar expuestos a la incorrección material debida a fraude. Procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. La dirección y otras personas de la entidad. El auditor realizará indagaciones ante la dirección sobre la valoración realizada por la dirección con respecto al riesgo en los estados financieros que contengan incorrecciones materiales debidos a fraude, incluyendo la naturaleza, la extensión y la frecuencia de dichas valoraciones. Responsables del gobierno de la entidad. Salvo en el caso de que los responsables del gobierno de la entidad participen en la dirección, el auditor obtendrá conocimiento del modo en que los responsables del gobierno de la entidad ejercen la supervisión en los procesos de la dirección destinados a identificar a las respuestas de riesgo de fraude de la entidad. Identificación de la relación inusuales o inesperadas. El auditor evaluará si las relaciones inusuales o inesperadas que llevan identificadas al aplicar procedimientos analíticos, incluidos los relacionados con las cuentas de ingresos, pueden indicar riesgos de incorrección material debido a fraude. Otra información. El auditor tendrá en cuenta si otra información que haya obtenido indica la existencia de riesgo de incorrección material debido a fraude. Evaluación de los factores de riesgo. El auditor evaluará si la información obtenida mediante otros procedimientos de valoración al riesgo y actividades relacionadas indica la presencia de uso o varios factores de riesgo de fraude. Muy buenas noches. Y ahora vamos a presentar un requerimiento de la norma, de lo que indica la norma. Y esa es la identificación y evaluación de riesgos de errores de importancia relativa debido a fraude. El auditor debe evaluar qué ingresos, transacciones o aseveraciones hacen que surgen estos riesgos. Por ejemplo, cuando el auditor evalúa los riesgos, puede encontrar errores de importancia relativa debido a fraudes e indicios sobre estimación de los ingresos mediante el registro de ingresos ficticios. Esta información es útil para que el auditor reconozca los factores de riesgos. La siguiente sería la respuesta a los riesgos evaluados de error de importancia relativa debido a fraudes. El auditor debe generar respuesta general a los riesgos evaluados, por lo que debe asignar y supervisar a los miembros para la evaluación de los riesgos y evaluar las políticas de la entidad. Esto reduce para que personas dentro de la entidad puedan manipular la información buscando una ventaja. Para responder los riesgos de importancia relativa, eso es muy importante, debido a fraudes, el auditor debe diseñar procedimientos de auditoría que permita poner a prueba registros y ajustes realizados en los estados financieros. El auditor también debe evaluar los juicios y supuestos a la administración. Así el auditor puede obtener la suficiente y adecuada evidencia. Todo esto para tomar una decisión a las obligaciones a seguir. El siguiente requerimiento es evaluación de evidencia de auditoría. Cuando hablamos de esto es cuando el auditor debe evaluar los riesgos de error de importancia relativa debido a un fraude. Al momento de establecer una opinión general a los estados financieros, la norma establece que el auditor debe determinar si procedimientos o qué procedimientos aplicados indican un riesgo. También se debe examinar en sí ese riesgo y establecer si la dirección está involucrada.
fraudes también, o lo que pone en duda su credibilidad. El auditor también debe evaluar los riesgos y considerar la evidencia obtenida previamente. Si se confirma que los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa, el auditor también debe de evaluar las implicaciones sobre la auditoría. El próximo requerimiento es la imposibilidad del auditor para continuar el trabajo. Cuando juzgue necesario retirarse del trabajo debido a errores de importancia relativas, esto respecto a un fraude que hubo, el auditor también determina las responsabilidades profesionales y legales, así como que exista también un requisito que establezca comunicar las razones de retiro, e incluso también el auditor determinar si el retiro es apropiado de acuerdo a las normas y regulación que sean en sí sumamente relevantes, ¿verdad? El próximo requerimiento también, y muy importante, manifestaciones escritas. El auditor obtiene manifestaciones escritas de la entidad donde la administración en sí reconoce su responsabilidad de diseñar, implementar y mantener el control interno para prevenir el fraude. También, asimismo, la propia administración presenta de forma escrita al auditor los resultados de evaluación de la administración, conocimiento sospecha del fraude y un alegato de fraude. El siguiente requerimiento es comunicación a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. El auditor debe comunicar oportunamente esa documentación, información que indique fraude al nivel apropiado a la administración, para que éste se informe a los responsables de la detección y prevención del fraude. Como también el otro requerimiento, la comunicación a las autoridades reguladas y de supervisión. El auditor indica o sospecha la existencia de fraude y determina si existe la responsabilidad de reportar a partes externas de la entidad. Esta responsabilidad varía de acuerdo a la entidad y del país también. La siguiente requerimiento y última es la documentación. Dentro de la documentación debe preparar el auditor, que debe incluir ciertas decisiones importantes que se tomaron en las discusiones, sobre todo la posibilidad de encontrar errores de importancia relativa debido a fraudes en los estados financieros y riesgos de los riesgos identificados. Debe documentar las respuestas de los riesgos evaluados y los resultados de procedimientos de auditoría para poder tratar los riesgos y comunicaciones. Muchas gracias. Conclusión: el auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIA es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en un conjunto estén libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, incluso aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente de conformidad con las NIA. Es de vital importancia una estructura adecuada de control interno en una entidad. A pesar de que sea una estructura eficiente, no descarta la posibilidad de la existencia de fraude, pero sí coayuda en gran medida a la reducción de los mismos, permitiendo la generación de información financiera confiable y relevante para la toma de decisiones. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Gracias por su atención.